Muy buenas noches, pues vamos a comenzar. Eh, bueno, es jueves 12 de febrero, son las 9:46 de la noche y pues vamos a comenzar esta pequeña sesión que les voy a dejar grabada. Me hubiera gustado que hubieran estado algunos conectados pues para poder interactuar un poquito más. Siempre estas primeras sesiones se pide para contextualizar un poquito la dinámica del trabajo, un poquito la dinámica de revisión y también concientizar sobre la importancia de esta materia en lo que es la aplicación no solamente de la vida personal, sino también de la vida profesional. Eh, bueno, vamos a comenzar. Eh, pues esta materia para ustedes va a ser de suma importancia, de sumo aplicación, no solamente en su parte profesional, sino en una aplicación personal. ¿Por qué? Porque los derechos humanos tienen que ver con todas las acciones que realizamos cotidianamente. Cuando vamos a un servicio de salud, cuando vamos al médico, cuando llevamos a nuestros hijos a la escuela, cuando nosotros tomamos educación, por ejemplo, ustedes que están en esta modalidad, a pesar de que sea a distancia, y asincrónica, pues tiene un nivel educativo, hay estándares que tienen que cumplir y dentro de estos estándares también tienen una serie de derechos y una serie de obligaciones. Entonces, esta parte entrelazada de los derechos humanos con las relaciones cotidianas que tiene el ser humano es la constante aplicación en la que ustedes van a poder proyectar estos ejercicios. En estos ejercicios van a aprender muchísimo. En los primeros ejercicios, intenta primeramente ubicar lo que es una definición de los derechos humanos, cómo está contextualizados los derechos humanos. Yo les voy a ir complementando material y pequeños tips de el origen de los derechos humanos, algunos pequeños videos cortos y al finalizar vamos a hacer una actividad, ahora estoy haciendo una actividad de cierre, donde ustedes como cierre van a subir un video a YouTube y ustedes van a poder hablar sobre lo que aprendieron o qué mensaje les deja la aplicación de los derechos humanos. Em, en esta primera actividad es un desarrollo, primero intento ubicar que ustedes tengan un contexto real de cuál es una definición de los derechos humanos. Hay que recordar que existe una diferencia entre una definición y el contexto o el origen, porque he tenido algunos ejercicios que tienen como un poquito eh, eh, en duda o confundida esta parte, entonces no logran identificar lo que son una definición. Una definición debe ser específica, clara, que explique qué son, qué elementos tienen, eh, cómo se consideran. Es una idea reflexiva y sí, en el derecho no tenemos, como en las matemáticas, una fórmula exacta porque tiene que ver mucho con la aplicación, porque tiene mucho que ver con el desarrollo teórico del pensamiento, las posturas que manejaban estos autores, también la época, incluso si ven autores mucho más actuales, pues van a ver definiciones mucho más completas, aunque había en, 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 en años atrás autores muy adelantados a su época que podían contextualizar y estructurar más los alcances de los derechos humanos y gracias a este estudio doctrinal fue que hubo diversos empujos para la evolución de los derechos humanos, como fue la reforma de junio del 2011 junto con otros precedentes judiciales como el expediente Varios y la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, que son precedentes muy importantes que ustedes van a poder tener en el material complementario como elementos de apoyo para que les permitan contextualizar cuál fue el desarrollo y la aplicación que se tenía antes de los derechos humanos y que esta reforma revolucionó las acciones de las instituciones, revolucionó el contexto, el marco normativo, las relaciones sociales,
educó mucho más a la sociedad, concientizó, pero también empujó, obligó a las autoridades, al sistema judicial a prepararse, a contextualizar mucho mejor los derechos humanos y sobre todo a garantizarlos, ¿no? Si bien todavía no encontramos el alcance y las metas que deberíamos de tener como desarrollo social, em, como sociedad, esto no implica que no hayamos tenido un gran avance, simplemente el feminismo no es el mismo eh, hace 10 15 años que en la actualidad. En la actualidad ha tomado mucha fuerza, mucho más contexto, mucho más herramientas, mucho más enfoque, mucho más desarrollo. eh, la gente está mucho más preparada. La aplicación de estas perspectivas que se hacen, perspectivas de género, perspectivas de infancia, con perspectivas de género, con enfoque feminista, ha sido muy importante incluso para la tipificación de los delitos y cambia mucho las relaciones sociales en nuestra sociedad. Tenemos un contexto mucho mejor especificado sobre las formas de violencia, cómo garantizar la protección de los derechos humanos, qué elementos prevenir, cuáles son los elementos esquematizados para poder probar este tipo de violencias y el sistema cada día se ve más preparado. Si bien hace falta un trabajo arduo, este es el trabajo que ustedes van a analizar que se está haciendo. En el segundo ejercicio precisamente se trata de este contexto, de analizar diferentes precedentes judiciales sobre la aplicación en diversos temas donde la Corte, el Supremo Tribunal o los organismos internacionales o, en este caso, un órgano no jurisdiccional supremo, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, determina y resuelve este tipo de problemáticas que tienen la sociedad cotidianamente y podemos ver la proyección de la aplicación de estos tratados internacionales, de lo que esquematiza la Constitución, las convenciones, aplicado en la proyección de una sentencia para garantizar los derechos de una persona. Y tenemos diferentes temáticas. En los buscadores, yo les voy a dar una serie de enlaces y ustedes van a poder aplicar ahí directamente, dar clic y ver este catálogo donde ustedes podrán tomar la sentencia que más les llame la atención. Muy importante que este recto se tome en su tiempo ya que requiere de lectura y análisis. Hay sentencias muy cortas en el tema de nacional, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con temas y problemáticas muy buenas. Por ejemplo, el primer amparo que se desarrolló fue resuelto en el 2021 sobre el tema de la violencia obstétrica. Es el primer precedente que tenemos. Anteriormente se venía desarrollando y tratando de estructurar lo que era una violencia obstétrica, pero gracias al auge que ha tenido el feminismo, se pudo desarrollar estos enfoques y hoy es la transformación de una sentencia, que esta misma sentencia, si alguien tenemos o llegamos a tener este tipo de problemáticas, ya no es necesario este, recorrer todo este camino, ¿no? Sino este recorrido judicial que hacen estas personas, pues ya se puede invocar y decir, quiero que apliquen esta perspectiva con este resolutivo que ya determinó un Supremo Tribunal y que me proteja en los mismos estándares. Este caso se me hace muy interesante, precisamente cuando hablamos de perspectiva de género y la aplicación de los derechos de la mujer. Eh, Fue una sentencia compleja, había proyectos de leyes en la Ciudad de México. Yo recuerdo que estaba haciendo una investigación sobre esto y precisamente veía que había muy poco desarrollo, no se tenía técnicamente tan establecido cuáles eran los parámetros de la violencia y por ende también cuáles eran los términos probatorios que se iban a aplicar en el área penal, sobre todo por que se trata en temas médicos, ¿no?
eh, y pues había desde abuso sexual dentro de las consultas médicas, en el quirófano, como otro tipo de violencias. Planificación familiar, esta sentencia trata precisamente de planificación familiar, pero también hace una proyección muy importante a la perspectiva de género. Cuando hablamos de perspectiva de género, no solamente se enfoca en lo que son los derechos del hombre, perdón, los derechos de la mujer, sino también hace perspectiva de género en cuanto a los derechos del hombre. Y en esta sentencia me pareció muy interesante porque se trata de la obstrucción tubaria, esta obstrucción de, de trompas de falopio que se le hace a una mujer y donde privan de estos derechos, de esta libertad de planificación familiar, tanto a la mujer, quien es quien determina la decisión del desarrollo de su cuerpo, pero también enlaza la importancia que pudo haber tenido la decisión de su pareja, en este caso, un hombre, que era muy importante que se tomara en cuenta. eh, si se hubiera dado, por ejemplo, en un contexto de que ella hubiera caído en un estado de urgencia. Habla también del consentimiento informado, que es uno de los derechos muy importantes, pero que a veces no se tiene tan estructurado, y habla cómo, cuándo y dónde se debe de dar este consentimiento informado. Entonces, que en diversas oportunidades, consultas que tiene esta mujer, se tuvo que haber dado una hoja explicando el procedimiento, cuáles eran las consecuencias, cuáles eran las alternativas, cuáles eran los sistemas de planeación, y explicar, incluso citar a su pareja, en este caso, para que tomara una decisión juntas y ahora sí poder llenar el formulario por si la mujer llegaba en un estado de urgencia, si llegaba en estado de, mm, no sé, desprendimiento de placenta, o llegaba a tener alguna complicación que tuviera que estar en estado de inconsciente y que alguien más, o en este caso su pareja, pudiera tomar la decisión de qué acciones realizar. Y dentro de estas acciones a realizar era la obstrucción de las trompas de falopio. Si bien es un derecho que podría tomar en pleno uso de conciencia la mujer, si no se había eh, aplicado los protocolos del procedimiento para el consentimiento informado, había una alternativa y que esta alternativa también violó los derechos del hombre. Entonces, se me hizo una sentencia muy interesante, muy estructurada. Este caso lo resuelve la Suprema Corte y la verdad es que también tuvo un avance muy importante porque fue un caso que se resuelve aproximadamente en un año. Entonces, fue muy rápido la revisión y siendo que este trabajo ya tenía pues varios empuje. Y este es un ejemplo de cómo podemos aplicar los derechos humanos que nos impacta eh, a todos en general, por ejemplo, en una planificación familiar, en cuestiones cotidianas de nuestra vida, decisiones importantes que debemos de tomar. El derecho precisamente establece disposiciones y estándares de estas mismas disposiciones y procedimientos que se deben de seguir para poder pedirte tu opinión, para poder elaborar algún tipo de procedimiento, en este caso, que son los derechos reproductivos, el derecho a una familia, y se establece pues también un proceso judicial para quienes violan este tipo de derechos, cuáles son los procedimientos y cuáles son los alcances que va a tener pues esta consecuencia jurídica al haber violentado y desatendido este tipo de procedimientos, ¿no? Y me pareció una buena sentencia, es una de las sentencias muy estructuradas, ya es del 2021, pero es el primer precedente
que existe en violencia obstétrica. Este es en el estado de Jalisco. Entonces son estados también muy vecinos del contexto y sobre todo que, por ejemplo, Michoacán, Guanajuato, pues también Jalisco y varias partes de la República tenemos contextos, si bien citadinos, si bien otros más urbanos. eh, Creo que en este sentido también hay contextos mucho más complejos, sobre todo en el tema de la perspectiva de la identidad de las comunidades indígenas y cómo se deben dar estos procedimientos para enfocar y garantizar su derecho a la cultura, si bien tienen algunas restricciones, limitaciones, su contexto o su cultura a veces es un poquito mucho más difícil de entender. El derecho tiene la obligación de empujar a la emancipación, empujar a que se liberen de estos, de algunos estigmas, sin dejar de tener este derecho a la cultura, sin dejar de tener este tipo de costumbres, siempre y cuando estas costumbres no violen los derechos humanos, ¿no? Entonces, la aplicación y la ponderación de los derechos y el equilibrio que hace el derecho y las convenciones están muy estructurados, muy establecidos y estas proyecciones las podemos reconocer y ver a través de las sentencias. Em, en esta parte de los derechos de las comunidades indígenas establece cuáles son los límites y cuáles son las restricciones, sobre todo en el tema de la perspectiva de la mujer. Dice, si bien tienen derecho a la identidad, a la cultura, estos derechos no deben de ser limitantes para que ellas progresen, que dejen de tener cargos de poder, que dejen de tener mayor cultura sobre los medios de planificación familiar, que ellas puedan ser libres y este libre desarrollo sea mucho más amplio y no pueden establecer y seguir teniendo costumbres de que no, pues el papá sigue siendo el jefe de esta familia y si muere el papá, alguien más se tiene que quedar a cargo de ella porque queda desprotegida, ¿no? Que son contextos complejos en los que tiene mucho que ver para ir a la escuela, para tomar algún tipo de tratamiento, incluso, por ejemplo, para el tema de las campañas de lactancias, pueden ser a veces un poco más complejos porque el personal de salud también se tiene que escoger de acuerdo con estas perspectivas o estas condiciones que tiene. Entonces hay que elegir mucho mejor al personal, de preferencia que sean mujeres para que no tengan un contexto de resistencia. Y si bien dice, no, pues es que hay que quitar el estigma, sí, pero también hay que entrar con cuidado, ¿no? Entonces, lo que menos impacte entre ellos para ir haciendo el empuje hacia la evolución, ¿no? Entonces, es muy importante que se den el tiempo de tomar de estas sentencias, estas lecturas que son vivencias prestadas de personas que fueron víctimas, que sufrieron algún tipo de violación de los derechos humanos y esto los hizo tener la necesidad pues de recurrir a un tema judicializar este caso, que existen mecanismos de protección de los derechos humanos y que no es como de, ay, pues ya me pasó y no había nada que hacer. Por supuesto que sí. Hoy en día la Defensoría también que lleva casos eh, gratuitos, pues también está muy bien preparada, muy bien estructurada. Entonces creo que es un gran empuje a la justicia y que ya la limitación también económica ya no logra ser elitista, donde dice, no, o sea, solamente el que puede pagar un buen abogado, no. Y ustedes pues van a trabajar para hacer precisamente este tipo de abogados que tengan este análisis, em, plasmar este tipo de análisis, poder aplicar estas perspectivas, tener esta visión de los derechos humanos
Por eso es tan importante la lectura. Si bien al principio no van a poder tener una lectura tan técnica, sobre todo los que van empezando módulo, eh, no van a tener una perspectiva tan digerible con tecnicismos. Usen diversas herramientas. Hoy en día, la universidad virtual ofrece diversos cursos complementarios también para complementar su educación, precisamente en herramientas que fortalezcan su educación. No, no, las herramientas no las debemos de ver con miedo, el Internet no lo debemos de ver con miedo, lo debemos ver precisamente como una herramienta para cultivarnos, no para que nos haga el trabajo, no para que supla nuestro conocimiento, ¿no? Porque si no, no dejamos de ser una libreta en blanco y a la hora que tenemos que resolver un problema ante un juzgado, ante la realidad, pues de nada nos va a servir, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros nos enseñemos a reflexionar, a hacerlo manual y que estas herramientas también sean como un dote complementario. Ahorita, actualmente, estuvimos tomando algunos cursos, algunas charlas, espero que hayan estado presentes en las charlas que dieron precisamente sobre la inteligencia artificial. Y hay diversas herramientas y aplicaciones que pueden ustedes jugar con ellas precisamente para profundizar en algunos temas, porque en estos módulos son muy pequeños para poder abarcar tanto, pero que estas herramientas les pueden ayudar a profundizar mucho más, ¿no? Eh, y que me parece muy importante que sigan utilizándolas. Muchos o son nuevos estudiando o el desplace educacional de que ya tienen, conocen 10, 15 años que no estudiaban, otra vez integrarse a la dinámica. Yo sé que es difícil, yo también pasé por algunos pocos años, pero sí fueron como 2 años que no estaba como tan activa en cuanto a la computadora, a hacer trabajos, eh, y me costó un poquito de trabajo eh, mm, por entes personales. Estaba maternando y pues todo mi tiempo lo enfocaba precisamente a esta área, entonces entiendo que a veces es difícil volver a retomar, a desempolvar un poquito la dinámica, el tema de organización, el tema de ajustar los tiempos, prender la computadora, saber navegar. Sí resulta un poquito más complejo, pero busquen, yo les voy a dejar dos enlaces de algunas aplicaciones que se pueden apoyar, pero si estas no las utilicen para realizar trabajo en primera, no les va a funcionar para hacer un trabajo de diseño. No piensa, no reflexiona y no argumenta. Yo llevo puliendo el algoritmo porque tengo que familiarizarme y tenemos que estar actualizados los profesores, tenemos que utilizar estas herramientas para fortalecer precisamente estrategias y ustedes impulsarlos y que sepan utilizarlas con conocimiento, con responsabilidad. eh, pero sí, o sea, no les va a dar un trabajo de cero, no les va a poder hacer, pero les sirve mucho para estudiar, para crear rutinas. Ustedes pueden mandarse a hacer una rutina de estudio personalizada que yo les voy a estar subiendo. La pegan en un lugar muy visual, donde ustedes recuerden y dicen, tengo módulo y lo subrayan, si es en su oficina, si es en su escritorio, en su refrigerador, en un lugar que primeramente en la mañana lo estén viendo y activen recordatorios en su teléfono de tengo pendiente estos retos, ¿no? Y calendaricen sus retos en su calendario manual, en su libreta, en su agenda, en algo que constantemente usen y utilicen. Y si todo el día están viendo el teléfono, pongan recordatorios de que tienen tal día, 2, 3 días y que esté suene y suene y suene y suene para que ustedes mismos vayan haciendo el empuje, la disciplina. Yo, por mi parte, les voy a estar mandando correos al correo institucional, eh, al chat de Gmail que tenemos, al foro institucional, también les voy a estar mandando ahí el material complementario. Me gustaría mucho que, por favor, profundizaran en este foro institucional. ¿Por qué? Porque ahí me permite tener mucho más dinamismo.
puedo mandarles videos al momento, puedo mandarles audios, puedo mandarles capturas de pantalla con, no sé, me dicen, maestra, no encuentro el reto 4, el formato del reto 4 y ya yo subrayo en la pantalla. También utilizo este pencil electrónico, entonces es muy fácil también marcar para mí un trabajo que ya he revisado. Entonces, sí los analizo a profundidad, desde que eviten tomar este tipo de herramientas a lo fácil, un trabajo. Yo prefiero que me entreguen un trabajo en un primer intento y que pidan una extensión. Eh, Analizaremos el tema de la extensión, pero si ustedes me piden una extensión y me entregan un trabajo que a lo mejor no está tan estructurado, pero que yo sé que intentaron hacer este tema, pues les doy la oportunidad de hacer un segundo intento y a lo mejor les otorgo la extensión porque veo este interés y van a aprender mucho mejor cómo hacer, en qué se equivocaron, qué es lo que no se debe de hacer. Los trabajos y el conocimiento y el éxito no se logra con el perfeccionamiento automático, ¿no? Se logra con esta constancia de equivocarse, de aprender 100 veces que no hago bien, error, 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 ¿por qué no me salen las citas? ¿Por qué no puedo identificar una característica? ¿Por qué no puedo? Y empiezan de cuestiones muy básicas. O sea, esta herramienta le sirve, por ejemplo, para cuestionarse, ¿no? Me ha costado mucho trabajo la escuela porque tengo 10 años que no estudio, ¿no? Entonces utilizo una herramienta de la inteligencia artificial para autocuestionarme. ¿Sabes qué? Cuestióname cuestiones muy básicas. Ya no me acuerdo de reglas de ortografía. Ayúdame a crear como tips todos los días y todos los días le pico con un tip sobre ortografía que me ayuda a modular. Obviamente voy a tener que regalar pues un libro físico, un libro electrónico, material que tenga que tomar para ir agarrando lenguaje jurídico, relación con tecnicismos, relación con em, sintaxis, relación con gramática, ortografía, etcétera, ¿no? Entonces, eso pues me va a dar el ejercicio diario, pero la complementación de esta parte que no sé por dónde empezar, pues lo utilizo con una herramienta de estudio, es una herramienta de estudio, de apoyo, ¿no? No quiero que piense por mí, porque las máquinas necesitan saber ustedes preguntarle. Y si ustedes no tienen la pregunta correcta, las especificaciones y saben estrictamente lo que están hablando y lo que quieren, no les va a dar un trabajo de calidad porque no tienen conocimiento y bases para estructurarlo, no tienen bases para refutarlo, no tienen bases para calificarlo. Y lo primero que te entregan, eso es decir, eso es. Y en realidad es que no, ¿no? Entonces, trabajen mucho en estas herramientas. También, eh, pues les recomiendo que aprendan otro idioma. Esto despierta mucho diversas zonas del cerebro. Eh, Utilizamos el otro hemisferio. Hagan ejercicios de plasticidad que yo les voy a estar poniendo para cuando ya estén muy cansados y que quieran oxigenarse, no tomen café en la noche para mantenerse despiertos. Coman, beban algo, porque cuando nosotros estamos pensando, estamos trabajando, el cerebro pierde líquido y pierde oxígeno. Entonces, este oxígeno solo se recupera con agua y van a amanecer al día siguiente sin dolor de cabeza y con alimento, ¿no? Em, Traten de descansar lo mejor que puedan. Yo sé que muchos trabajan por la noche, si es necesario que se desvelen 2, 3 semanas, 2, 3 días, por favor, estén alimentándose, tomen tés en vez de cafés para que no despierten con dolor de cabeza y ya el cafecito se lo toman al día siguiente en la mañana. Crean rutinas de estudio, vean sus mensajes, vean los avisos, por favor, que les estoy mandando. En estos avisos son súper importantes. Estos avisos les dan tips de cómo encontrar ejemplos estructurados de qué es los que requisitos que me deben de cumplir, dónde encontrarlos,
un ejemplo de cómo se ve visualmente a lo mejor una cita, una referencia, qué orden tienen que tener, y cualquier duda que tengan, programen una cita personalizada, programen, maestra, ¿sabe qué? Tengo una duda, ¿me puede responder? Y usen el chat de Gmail porque ese me suena como si fuera pues un WhatsApp. Entonces en la plataforma a veces estoy trabajando, pero mi plataforma no se ve completamente, los mensajes. Me llegan correos, pero a veces me están llegando muchos correos de notificaciones de los trabajos que yo trato de revisarlo. Pero a lo mejor en cuanto yo reviso, ya no me llegó la notificación tan rápido, ya no la alcancé a ver y y pues ya se desconectaron, ¿no? Entonces, que siempre yo les dejo su duda respondida para cuando ustedes vean el mensajito, pues ya tengan su duda resuelta. Eh, pero cuando yo tengo una notificación especial para el correo de Gmail, entonces me llega un chat y es como prioritario de que son mis alumnos, entonces trato de contestarlo lo más rápido. Si ando en la calle o en algún lado, les mando audios. ¿Saben qué? No me está entendiendo lo que le quiero decir. Vamos a conectarnos 10 minutos. Hago una pausa, 10 minutos, y en 10 minutos yo le explico rápidamente, visualmente, lo que usted tiene que realizar. O a veces hasta con un audio. eh, Hay gente que aprende de diversas maneras, entonces busquen la forma en la que ustedes aprenden y busquen disipar todas sus dudas. Este es un módulo para ustedes, es una materia que ustedes pagaron, es una materia para que aprovechen. Entonces, si ya la pagaron, aprovechen, preguntar, aprovechen interactuar entre sus mismos compañeros. En este foro pueden interactuar ustedes mismos, preguntarse dudas, llenarse de tips de otras cuestiones, recomendaciones de cursos, de cositas que puedan complementarlos, de ofertas de trabajo. Hay quienes hemos tenido en algunos foros. Dicen, oigan, estoy buscando una vacante de, no sé, de auxiliar, no sé qué. Y dice, fíjate que yo me acabo de quedar sin trabajo. Estoy en tal parte, ¿no? Eh, ¿quién, quién tiene? Y mismos ustedes, pues son su comunidad en donde ustedes mismos se van recomendando. Entonces, aprovechen por favor estos canales de comunicación. Vamos a tener otra sesión que voy a programar en la siguiente semana. Este módulo se abrió apenas el día martes, por la tarde, tarde-noche, me parece ya, pero estamos trabajando muy rápido, para que ustedes avancen en el menor tiempo posible. Em, y vamos a tener más sesiones para que ojalá ustedes puedan aprovecharla y podamos hacer una revisión, si ustedes gustan, de sus ejercicios antes de subirlos. Algunas dudas que tengo, les proyecto en la pantalla con mucho gusto. Y dentro de esta proyección en la pantalla, pues revisamos en conjunto, y si están más, pues ya van como guiándose. No han empezado ese reto, pero ya se van guiando estructuralmente lo que tienen que buscar, cómo lo tienen que buscar y cómo se tienen que ver. Entonces, siempre me gusta que aprovechen estas ideas. Por favor, esfuércense en realizar su trabajo, revisen antes de enviar los archivos. em, Siempre, siempre revisen su archivo antes de enviarlo, que sea el correcto. Guarden su evidencia, el respaldo, no borren su trabajo, guarden su respaldo, y hasta si necesitan, o sea, como una captura de el reto en el que ustedes subieron el nombre del archivo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque a veces, dice, maestra, es que yo mandé y resulta que en la plataforma mandaron otro archivo. Entonces ya con sus capturas, ustedes analizan qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, traten de ponerle el nombre. Yo sé que a veces hacen versión uno reto uno, versión reto, reto, reto 2, o copia y se empieza a hacer, ¿no? Entonces ya cuando sea eso, este, cámbienle a los demás las nuevas versiones que se estén haciendo,
y cuando ya vayan a enviar el reto, le ponen el nombre que requiere al último ejercicio al final, le cambian el nombre y ya, y ese es el que se queda versión y ya no tienen versión uno, versión 2, versión 3, ¿no? Entonces, cada vez que abran un archivo, cargue el ejercicio y respáldelo en su correo. Tienen Drive y en Drive suben su trabajo y si se les borra de su computadora, lo pueden guardar en la nube. Entonces, ya no es de que, ay, hice un avance y por cualquier cosa yo lo subo a Drive. Si se me borra de mi equipo, si se me borra de mi teléfono, si algo pasa y no lo alcanzo a enviar, lo tengo en Drive. Entonces ya no es lo mismo empezar de cero que empezar desde la última parte donde había dejado. Y yo respaldo mi información antes de irme a comer, lo subo a Drive, la nueva versión, ¿no? Entonces así, antes de hacer una pausa, cualquier cosa, lo vuelvo a subir a Drive. Una actualización del ejercicio, ya luego lo descargo, reviso final y lo envío. Em, Porque pues ha pasado que tienen pérdidas de equipo. Si ustedes, por ejemplo, pierden su equipo, que ojalá no, se pueden conectar en otro dispositivo con su correo, su contraseña y lo bajan del Drive. Y ya automáticamente dejan de tener complicaciones, ya pueden ir a un ciber, seguir avanzando, subirlo en Drive y cada vez en su trabajo, en su oficina, ya no es como que lo dejé en mi computadora ¿cómo se dice? En mi casa, ¿no? O en la computadora del trabajo, ¿no? Y resulta que hicieron limpia o se actualizó y pues ya se borró mi trabajo, ¿no? Entonces, usen estas herramientas que también tienen dentro de su correo institucional. Bueno, pues yo me despido. Mi nombre es Nancy Bedoya Alcaraz, creo que no lo dije al principio, y va a ser un placer estar trabajando con ustedes a lo largo de estas casi 3 semanas y media. Espero que cualquier duda tengan la confianza de acercarse. Yo les voy a estar mandando materiales, tips y rutinas. Espero la sigan, espero sea de mucha ayuda y nos estamos viendo en las próximas sesiones.